Hablamos la vez anterior sobre la sal de la tierra, y siendo nosotros sal de la tierra, o queriendo ser sal de la tierra, además de ser luz del mundo, es bueno que podamos disponer nuestro espíritu para ser solidarios entre nosotros, compañeros, fraternos, que vamos como peregrinos hacia el reino de los cielos. Los invito a que oremos para que el Señor nos acompañe en esta meditación. Señor y Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has llamado a conocerte, Señor. Tú nos ofreces salvación inmerecidamente. Tú nos has perdonado, Señor, nos has conducido, nos permite disfrutar de bendiciones en esta tierra, y también tenemos la convicción de que tú guías nuestros pasos. Acompáñanos en este momento, bendice a todos los hermanos que se han congregado, que tu bendición nos permita ser hermanos generosos entre nosotros, solidarios, que podamos acompañarnos porque queremos peregrinar juntos hacia el reino de los cielos. Te rogamos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos de confinamiento y de aislamiento social, se han creado una cantidad de dificultades para poder eh, ser congregación, o ser comunidad de creyentes, o ser compañeros de la vida. La distancia ha creado dificultades, y estas dificultades de tipo espacial eh, se están sumando a otras dificultades de convivencia que traemos desde el pasado, traemos desde los prejuicios, o traemos desde nuestras culturas. Entonces, tratar de mirar cómo deberíamos nosotros enfrentar este momento de que nos hace peligrar el ser comunidad. Es bueno revisar si nosotros podemos eliminar barreras que hemos construido y que nos han ido haciendo más individualistas que lo que el Señor quiere. Entonces, voy a compartir una transparencia con ustedes, si me permite el administrador, que pueda levantar entonces una presentación sobre la identidad nuestra de peregrinos en una pertenencia especial, pertenecer al reino de los cielos. Y entonces vamos a tomar una perspectiva terrena y guiarnos y dirigirnos hacia una descripción que hace el Apocalipsis acerca de cómo ingresan los santos al reino de los cielos. A ver, vamos a compartir entonces la pantalla. ¿Dónde está? Compartir. Quiero preguntarles si lo están viendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, y al moverlo también, ya, excelente. Bueno, quiero hablar un poquito de la diversidad de ciudadanos del reino de los cielos. Esto nace de que el Señor Jesús, estando en esta tierra, al conversar con sus discípulos, les dijo en San Mateo 19 que ellos estaban convocados a un reino multidiverso. Le dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, estaba hablando los 12 apóstoles, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto está vuelto a mencionar en San Lucas. Yo pues os asigno un reino, cuando mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y aquí viene entonces la primera pregunta. Bueno, ¿quiénes son las 12 tribus de Israel? ¿Somos nosotros parte de las 12 tribus de Israel? ¿Y qué caracteriza a cada una de las 12 tribus? Queda entonces una inquietud de pertenencia. ¿Seré parte de estas 12 tribus o no? Porque estamos convocados a entrar en un reino
donde vamos a comer y beber, y vamos a estar al lado de personajes celestiales que están sentados en tronos, juzgándonos, juzgando a las 12 tribus de Israel. O a lo mejor hay 12 tribus y el resto. ¿Será eso? ¿Nosotros seremos el resto o somos parte de las 12 tribus? La impresión es que somos parte de las 12 tribus, porque son las que entran en la ciudad. De hecho, en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces ahí estamos todos convocados al reino de los cielos, no importa de qué nación o qué lengua o qué tribu o qué pueblo o qué etnia o qué raza seamos. Vamos a estar todos en una condición de elegidos y ya investidos de la gracia del Señor para poder soportar la presencia excelsa de Dios, con ropas blancas y con palmas en las manos. Y en Apocalipsis 21 ya empieza a hacer una descripción de la santa ciudad que descendía del cielo, y dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, para entrar a la ciudad hay que entrar por alguna de las puertas, y cada puerta va a tener un nombre, y ese nombre es una de las tribus. Entonces, mi pregunta: ¿por cuál puerta voy a entrar yo? Tendríamos que escoger alguna de las tribus, de las 12 tribus. No sé cuál es la tribu que más le interesaría a usted. Algunos van a escoger a Judá, por ser la tribu que mayor destaca en la historia bíblica, de la cual deriva Jesús, el rey David, Salomón. Entonces, personajes muy importantes están asociados a Judá. Pero ¿a alguno de ustedes les gustaría ser parte de la tribu de Neftalí? ¿Conocen algo de la tribu de Neftalí? ¿A alguno le gustaría entrar por la puerta de la tribu de Aser? ¿Qué tengo que ver yo con la tribu de Aser o con la tribu de Benjamín? Entonces aquí hay un desafío de conocer las tribus, porque las 12 puertas de la ciudad llevan los nombres de las 12 tribus. Esto es un tremendo desafío para nosotros, conocer la Biblia. Luego, en Apocalipsis 7, también hace una alusión a las 12 tribus en otro contexto. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este texto tiene una particularidad muy intrigante, porque ocurre que menciona las 12 tribus, pero hay una que no la menciona, la dejó afuera. Entonces, ¿y cómo hace eso para dejar afuera una tribu? Muy simple, porque ocurre de que cuando muere Jacob, él reconoce como herederos a los hijos de José, Efraín y Manasés. Entonces, en todos los conceptos eran 13 tribus, pero como los levitas no tenían territorio, entonces los 12 territorios fueron distribuidos entre las 10 tribus, más los 2 hijos de José, y aparte estaban los levitas. Pero aquí en Apocalipsis 7 no deja afuera a los levitas, deja afuera otra tribu. ¿De dónde nace esa exclusión? También lo vamos a ver. Bien, entonces, el confinamiento hoy día, la crisis económica y el duro legado de la pandemia, con una letalidad del virus del 2%, nos lleva a una doble crisis: pandemia y freno de la cadena productiva, provocando carencia, ansiedad, limitaciones, deudas, zozobra. Y esto llegó en tiempos de desconfianza, cuando entre nosotros vivimos con alta desconfianza. Desconfiamos de la autoridad, desconfiamos de las reglas, desconfiamos del Congreso, desconfiamos de las iglesias, y con un progreso basado
en el esfuerzo personal, la capitalización individual, con desafiliación a instituciones. Ya no queremos pertenecer, con una sociabilidad focalizado en el placer, en el pasarlo bien, un elevado individualismo, con fuerza del secularismo que apunta a un laicismo radical, con alta autoestima. Yo tengo la verdad, con amplia libertad, yo creo lo que quiero y persigo mi propio bienestar, sin Dios, sin religión, pero con una gran desigualdad social que hiere el alma, hiere las sensibilidades. En estos tiempos, los filósofos hablan de que estamos en la sociedad del cansancio y el sujeto del rendimiento narcisista, exhibicionista, se explota a sí mismo hasta que se derrumba, agotado. Por su parte, Lipovetsky dice que en nuestra sociedad el peligro procede de una inquietante fragilización y desestabilización emocional de los individuos cada vez menos pertrechados para soportar las desgracias de la existencia, porque las grandes instituciones sociales han dejado de proporcionar la sólida armazón estructuradora de antaño. Y en estas grandes instituciones están las iglesias, están las congregaciones, están las religiones. Y esto es una de las desgracias del mundo actual, porque se desarman las organizaciones, las instituciones, y quedamos entonces en una orfandad que provoca fragilidad y desestabilización emocional. Pertenecer a una congregación, una comunión, tiene tremendos efectos positivos, porque pertenecer a una comunidad ayuda al crecimiento personal continuo, porque compartimos experiencia, aunque nos veamos muy a lo lejos o una vez a la semana, cuando compartimos experiencias nos ayudamos. Proporciona un ambiente de comprensión y respeto, un aprendizaje de tolerancia entre nosotros, de vernos que somos distintos pero respetables. Permite recibir reconocimiento y valoración de los demás. Entonces mejora la valoración propia y se encuentra digno de seguir viviendo con un desplante, con un ánimo, con unas ganas, porque recibe apoyo de los que le rodean. Da la oportunidad de participar en ritos, rutinas y actividades colectivas que son significativas y son simbólicas. El rito de hoy día es de comunión con Dios y eso es muy crecedor para el alma. Aporta apoyo y cuidado en momentos negativos. Cuando veo a mi hermana orando por aquellos que están hospitalizados, que están graves, familias que están sufriendo, ese apoyo y ese cuidado es de mucho valor para el alma, para las emociones de nuestros semejantes. Proporciona sentimientos de seguridad física, de grupo. Yo no estoy solo en esta tierra, no estoy desvalido, tengo una compañía. Sentimos unión emocional a personas que queremos, apreciamos el cariño y el aprecio de aquellos que que están colaborando en una comunidad. Estimula el progreso personal porque compartimos metas hacia dónde nos dirigimos y refuerza mi identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en esta tierra? ¿Para dónde voy? Mis roles sociales. ¿Qué tengo que hacer en esta tierra en beneficio de los que me rodean? ¿Y cuál es mi cosmovisión? Por lo tanto, la pertenencia es muy importante. A esta pertenencia hay muchas barreras y esas barreras tenemos que analizarlas. Jesús nos invita a pertenecer a una comunidad creyente con algunas características muy profundas. Primero, aceptarlo a Él como Jesús, como Redentor, como nacidos de nuevos. Y esa es la primera gran respuesta que espera el Señor de nosotros, que le aceptemos como nuestro Salvador. Y tener grabado en nuestra memoria el importante instante de nuestra vida cuando hemos nacido de nuevo, que nos cambió el horizonte, nos cambió la mirada de estar en esta tierra. Y somos invitados a pertenecer a un cuerpo espiritual donde hay manos, ojos, pies, brazos, oídos, que son dones que el Señor da. Y entonces aquí comienza la tolerancia entre nosotros, porque ninguno de nosotros tiene todos los dones, sino que el Señor repartió los dones a las distintas personas, por lo tanto, somos complementarios unos de otros y eso crea un tremendo sentido de tolerancia, de compañerismo y de respeto de uno con otro.
con un objetivo muy especial, para anunciar las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en un sacerdocio de todos los creyentes, porque todos estamos invitados a un sacerdocio. Esta invitación es tan abarcante, es tan extraordinario, que digo, bueno, en mi iglesia yo me puedo sentar al lado de una persona con una empresa que tiene millones de dólares, y al otro lado puedo estar con un jardinero que va una vez a la semana a cuidarme mi jardín, y los tres estamos sentados juntos. Y somos hermanos en una fraternidad que nos une la experiencia del nuevo nacimiento, el sentimiento que somos dotados de dones y que somos parte de un cuerpo espiritual, y que los tres estamos convocados para anunciar virtudes de Dios. Esa experiencia emocional es de una riqueza que no se ve en otros mundos. Eso se ve dentro de la comunidad de creyentes, y eso tenemos que valorarlo. Y Dios siempre ha tenido un pueblo, siempre ha tenido una comunidad de creyentes. Y la iglesia que confiesa que Jesús es el Señor y Salvador, y como continuadores del pueblo de Dios, es invitado para salir del mundo, reunirnos para adorar, estar en comunión unos con otros, recibir instrucciones en la palabra, celebrar la cena del Señor, servir a toda la humanidad como sal de la tierra, y proclamar el Evangelio en todo el mundo y su segunda venida. Esa es lo que dice el manual de iglesia. Es una verdad extraordinaria. A eso somos invitados. Bueno, y la diversidad de dones descrita en Romanos 12 dice que estamos invitados a desplegar dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de ser solidario repartiendo, de liderar, de practicar la misericordia, de compartir, de acoger, de servir al Señor. A esta iglesia estamos invitados. Bueno, esta iglesia es hoy día así. Estos son los datos de la Iglesia Adventista Mundial al año 2020. Somos 21 millones de adventistas del séptimo día. Y en el gráfico circular que está a la mano izquierda, esta es la Iglesia Mundial. Y aquí entonces aparecen algo que llama mucho la atención y hasta puede ser sorprendente. La mayor cantidad de miembros que tiene la Iglesia Adventista están en África. La mayor proporción de adventistas son africanos, 44,3%. Luego vienen los latinoamericanos, 28,7%. Luego vienen los asiáticos. Y los norteamericanos, donde está la iglesia, donde está la sede, donde están las instituciones más grandes y más representativas, solamente representan el 5,8% de los miembros de la iglesia del mundo. En Oceanía hay 2,8%, y en Europa, que lo miramos nosotros como el foco de la cultura y de la ciencia y del progreso, apenas tiene el 1,7% de los adventistas. Entonces, yo te pregunto, o yo me pregunto a mí mismo, ¿me gusta esta iglesia que está conformada de esta manera? ¿Estoy preparado para convivir con, cuando si hubiéramos 100 adventistas, 44 van a ser africanos, y 28 van a ser latinoamericanos, y 16, 17 van a ser asiáticos, y 6 van a ser norteamericanos, y 3 van a ser de Oceanía, y 2 van a ser de Europa? Al final, entonces, ¿cuál es el idioma que se va a hablar en esta iglesia? El suajili, el idioma que más se habla en África. ¿Cuál va a ser los himnos que vamos a cantar? Los himnos de los hermanos de África. Entonces, esta iglesia a nosotros nos desafía hoy día. ¿Cómo estamos nosotros preparados para vivir una iglesia diversa? Tan diversa como lo es la membresía actual. Y si voy a Norteamérica, donde está la sede de la iglesia, entonces tengo el gráfico que está arriba a la derecha. La iglesia norteamericana es muy diversa. Se escogió entre todas las iglesias protestantes de Norteamérica
a la iglesia adventista como la más diversa de todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos, porque el 37% de los norteamericanos adventistas son blancos y el 32% de los adventistas norteamericanos son negros y el 15% son hispanos, 8% son asiáticos y 8% son otros, de otras nacionalidades. Entonces, la iglesia en Estados Unidos también es diversa. Se acaban de nombrar ahora los dos autoridades máximas de la iglesia adventista, el secretario y el tesorero, porque los anteriores jubilaron. Y fue nombrado un latinoamericano como secretario, el pastor Ayrton Coller, que era de la División Sudamericana de Brasilia, ahora se va a Estados Unidos como secretario general de la iglesia adventista en el mundo. Entonces representan a los hispanos y latinoamericanos. Y el tesorero, que jubiló también, fue nombrado Paul Douglas, que es caribeño, que es de Jamaica, que es de raza negra. Entonces, ahí se van conjugando las distribuciones geográficas de la diversidad que somos como iglesia. Bueno, esta mirada así, ahora la tenemos que llevar hacia las 12 tribus. Si esto aparece en la tierra, ¿qué va a aparecer, qué va a ocurrir en el cielo? ¿Qué rasgo identificaron a las 12 tribus en la Tierra Nueva? ¿Cómo se van a separar las 12 tribus? ¿Por qué? Se separarán porque una tribu cumple, o cada una de las 12 tribus cumple alguna tarea. Por ejemplo, algunos son constructores, otros pastorean animales, otros se van a sentar a la mesa, otros integran coros y orquestas en el cielo, o juzgan. ¿Será separado por tareas? ¿O las 12 tribus en el cielo serán separadas por edades? Habrán niños, jóvenes, adultos, ancianos, superancianos. O la separación de las 12 tribus será por ubicación respecto al trono de Dios, porque algunos van a estar dentro de la ciudad, otros van a estar en la mesa, otros van a estar frente al trono y otros van a estar fuera de la ciudad. O serán separadas 12 tribus según la categoría celestial, porque en el cielo hay ángeles, hay arcángeles, querubines y redimidos. O seremos separados por experiencias de fe, las experiencias de los héroes de la fe de Hebreos 11, las primicias, Elías, Enoc, los 144.000, Moisés. ¿Cuáles serán las categorías o los rasgos por los cuales se identificarán las 12 tribus? ¿O será la raza? ¿Será el grupo sanguíneo o la herencia? Bueno, hay un lugar donde están descritos los rasgos de las 12 tribus. Es en Génesis 49. Génesis 49 es una profecía de Jacob para sus hijos. Y esta profecía sería una de las pocas que permite una caracterización de los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y entonces Jacob llama a sus hijos y le dijo: juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Él está profetizando. En el versículo 28 del mismo capítulo 49 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y a cada hijo entonces le describe algún rasgo particular, distintivo de su carácter y temperamento, mediante símbolos, aspectos de su desempeño, conductas, habilidades, pericias, con un sentido profético. Y en la tierra de Gosén, estos 12 tribus constituyen una comunidad: los hijos de Israel, la congregación, el pueblo elegido, los hijos de la promesa, herederos del pacto, la nación santa. Bien, si me enfoco ahora a los tipos de personalidad o temperamento o carácter y voy a la psicología, me encuentro que no hay unanimidad para describir personalidades, temperamento o carácter. Y aquí tengo como más de 12 teorías acerca de clasificaciones de personalidad o temperamento. La de Alport sobre la organización dinámica del individuo, la de Rogers, un tanto sociológico, como 5 dimensiones, la de Freud, como un fenómeno inconsciente, oculto y desconocido, Skinner, que está enfocado hacia la conducta,
y él dice que la personalidad no explica la conducta, porque son otros los elementos. Están los 4 temperamentos de Hipócrates, el melancólico, colérico, flemático, sanguíneo. Jung reconoce 8 tipos psicológicos, 2 actitudes y 4 funciones. Fromm propone 5 tipos de carácter. Erickson establece 8 etapas psicosociales y fuerzas del yo. Y Capel dice que existen 16 fuentes para 32 tipos. Y Goldberg clasifica a las personas según 5 rasgos y Lazarus establece 7 modalidades de personalidad. De tal manera que la psicología no tiene unanimidad respecto a qué es lo que es la personalidad o el temperamento carácter, y no tenemos 12. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aceptar de que como no existe una regla, una norma, una ciencia que nos permita caracterizar eso, tenemos que tomar ahora lo que Jacob hizo, cómo él describe a sus hijos, y de ahí ver entonces los rasgos que caracterizan a cada uno de las 12 tribus. Entonces vamos a ir ahora a ver los rasgos de las 12 tribus según Jacob. Y comienza con Rubén. Y en Génesis 49, versículos 3 y 4 le dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén, el mayor, aquí proféticamente Jacob le dice: mire, tú no vas a ser el primogénito. El primogénito no fue Rubén. Y entonces, ¿por qué? Porque él era impetuoso. Él había cometido fornicación con Bila, una de las concubinas de Jacob, y eso quedó grabado en la historia personal, y le dijo: mire, Rubén, tú eres tan impetuoso que no te controlas bien. Fue tan impetuoso que cuando llegaron a la orilla del Jordán, Rubén dijo: oh, estas tierras que están a este lado son muy buenas. Y Rubén, Gad y Manasés, la media tribu de Manasés, dijeron: nosotros no vamos a atravesar el Jordán, nos vamos a quedar a este lado porque están muy buenas las tierras. Esa es la impetuosidad de Rubén. Y esto está profetizado aquí en Génesis capítulo 49. Veamos ahora Simeón y Leví, que están descritos juntos. Versículos 5 al 7 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Profético. Rubén, Simeón y Leví quedaron prácticamente sin tierra. Leví quedó sin territorio y Simeón fue eliminado por Judá, fue absorbido totalmente. ¿Y cuál era su problema? Eran personas súper celosas, tan celosas que tomaban la justicia en sus manos. Y eso es lo que hicieron ellos cuando defendieron a su hermana, que fue deshonrada por un príncipe de un pueblo vecino. Eso está en Génesis 34, donde ellos convocaron a este príncipe y le dijo: bueno, para que tú puedas aceptar a nuestra hermana, tienen que circuncidarse. Y cuando estaban todos circuncidados, llegaron Simeón y Leví y mataron a todos los habitantes de esa tierra. Y Jacob le dice: mire, con ese espíritu, ustedes son muy celosos, son muy exigentes, son, eh, son elementos que van a tomar la justicia en sus manos. Y esto es lo que va a pasar. Ese carácter los distingue a ustedes. Con ese carácter, Leví fue fiel en el Sinaí, porque todas las demás tribus adoraron el becerro, pero Leví, por su celo de fidelidad, él dijo: yo no voy a adorar al becerro. Entonces, ese celo es un carácter, es un rasgo de carácter, un temperamento que es ambivalente, sirve para algunas cosas, se puede exagerar en otras, pero es necesario que existan personas celosas que cuiden la ortodoxia, que cuiden las normas. Luego viene la descripción de Judá.
La descripción de Judá es larga, del versículo 8 al 12, y habla de muchos elementos que son extraordinarios. Judá, tú te alabarán tus hermanos, tu mano la serví de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Cuando uno lee estos textos, uno encuentra que está describiendo a David y está describiendo a Jesús, porque habla del cetro de Judá, habla de un pollino atado a la vid, habla del legislador. Entonces, aquí hay una descripción de un líder, de una persona que tiene el cetro y que puede gobernar, capacidad de gobernar, y gobernar como legislador, como rey, y también con humildad. Habla del hijo de su Anna, que habla de su manto, de sus vestidos. Entonces, aquí hay una descripción de personas que son líderes, que son capaces de gobernar y que dirigir. Luego pasamos a la tribu de Zabulón, versículo 13 de Génesis 49. Zabulón, en puertos de mar habitarán, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y esto entonces está concordando con Primera Crónicas 12:33, donde en una convocatoria, en tiempos de los reyes, vamos a ver aquí, Primera de Crónicas 12, en el ejército de David fueron convocados. En el versículo 32 dice, estamos hablando de 12:33. De Zabulón vinieron 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Este Zabulón, como está descrito aquí, en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón, está hablando de los comerciantes, porque los puertos de esa época eran el centro del comercio del Mediterráneo. Zabulón está representando a los comerciantes, a los que tienen emprendimientos de transacciones de bienes. Y estas personas tienen un rasgo, dice que están dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Es decir, se entregan de cuerpo y alma a esa causa. Y son muy fieles entonces y son transparentes en sus negocios. Estos están descritos aquí entonces en Zabulón, en esta profecía de Jacob. Luego, si seguimos en Génesis 49, vamos a ver la profecía sobre Isaacar, versículo 14 y 15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isaacar representa al campesino que trabaja el campo. Es una persona que lleva cargas, trabaja empujando, llevando, traccionando, transportando, trabaja en territorios agrestes, dice, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitoso, y bajó su hombro para llevar. Es decir, se agacha para recoger cosas y está dispuesto a llevar cosas en su hombro. Este es un símbolo del trabajo duro, del trabajo de la pala, del chuzo, del arado, del esfuerzo físico, muscular, porque es un trabajo que demanda esfuerzos. Y entonces Isaacar también fue convocado a una guerra en 1 Corintios 12, 1 Crónicas 12, y en el versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar,
vinieron 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta descripción es sorprendente. Estas personas que viven en el campo, que van caminando, y mientras caminan van meditando, adquieren una sabiduría de la vida, una sabiduría especial, una sabiduría que orienta a los demás. Y estos campesinos entonces, que de trabajo duro, están con las herramientas, con los elementos de la tierra, ellos llegan a ser entendidos los tiempos porque conocen las estaciones del año, conocen el clima, conocen el viento, conocen las señales de la lluvia, y dice, y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí hay un llamado de atención que deberíamos respetar a estas personas campesinas, gente simple, que conoce la vida desde otra perspectiva. Nosotros conocemos la vida de nuestra perspectiva científica, ilustrada, de conocimientos acumulados, pero esta gente conoce la vida del deambular y mirar cómo se desenvuelven la naturaleza humana, la naturaleza que le rodea, los climas y los vaivenes económicos, y adquieren sabiduría. Estos son los hijos de Isaacar. A mí me gustaría tener como compañero este grupo, esta tribu, estar con las personas que son entendidos en los tiempos y que saben lo que Israel debe hacer y cuyo dicho puede ser seguido por sus hermanos. Luego viene la descripción de la tribu de Dan. Génesis 49, versículo 16. Dice, Dan jugará a su pueblo como una de las tribus de Israel, pero Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Qué descripción más contradictoria. Por un lado es tribu, por otro lado juzga a su pueblo, pero es traidor, es serpiente, muerde y hace caer. Y entonces Dan representa una tribu que es desechada de Dios, porque traiciona a Dios. Y en Jueces capítulo 18 está una historia terrible de la tribu de Dan, y desde ese momento es una tribu que es prácticamente condenada. Y cuando tú vas ahora a Apocalipsis capítulo 7 y lees las 12 tribus selladas de los 144.000, la tribu que no está ahí en las 12 tribus es Dan. Dan no se encuentra, porque traicionó al Señor, traicionó a su pueblo, traicionó la verdad. Luego seguimos con la tribu de Gad. Génesis 49, 19. Dice, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y cuando leemos en Primera Crónica 12, 8, mires los de Gad. 12, Primera Crónicas 12, 8. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos son los valientes. Los gaditas, entre las 12 tribus, eran los hombres de guerra valientes, eran diestros, eran entrenados y capacitados para apuntarle al enemigo, y sus rostros imponían autoridad, imponían miedo, eran rostros de leones, ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entonces, si yo quisiera decir con quién quisiera ir yo al reino de los cielos, yo me iría con los gaditas, porque necesito un compañero que sea con este temple, valiente, con rostro de león y ligero como las gacelas. Yo no tengo esa característica, de tal manera que aprecio a los gaditas por esa garra y por esa energía con que ellos se aferran al Señor y son capaces de enfrentar los desafíos de la vida.
Luego viene la tribu de Aser, Génesis 49, 20. Y el pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Y aquí entonces viene un trabajo muy doméstico. Representa todo lo que se hace dentro de la casa, lo que se hace en la cocina, lo que se hace en los hornos, lo que se hace manualmente en beneficio de la familia o del sostén, y son personas que tienen habilidades y las entregan al servicio de sus consanguíneos o de su entorno. Son los pequeños gestos hechos dentro de la casa. Es la tribu de Aser. Reconocimiento a estas personas simples. Una persona simple de la tribu de Aser está en la vida de Jesús. Muy hermoso gesto en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 36, 37. Capítulo 2, versículo 36 y 37. Y estaba allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban, los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué servicio más simple? Una mujer sencilla en la puerta del templo y sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Aquí está el ministerio de la oración, el ministerio de hermanas que interceden por los demás. Esta es la tribu de Aser. Y se presentan, esta mujer tuvo el privilegio de tener en sus brazos a Jesús y habló del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es el gesto simple de los hermanos sencillos de la iglesia que invocan el nombre del Señor en beneficio de toda su hermandad, sin ser predicadores, sin estar golpeando puertas, sin estar repartiendo materiales. Son los gestos que hacen dentro de su casa o en el vecindario silenciosamente, y igual que Ana, la profetiza en tiempos de Jesús. Y entonces vamos a la tribu de Neftalí. Génesis 49, 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. ¿Qué es lo que es una sierva suelta? Sierva aquí es con C, no es con S. Sierva, este es un animal, es una hembra suelta y que tiene muchas habilidades para andar en terrenos muy diversos, en los riscos, en las montañas, en las laderas, puede saltar, puede correr, se equilibra de una manera extraordinaria, y lo que llama la atención aquí dice que pronunciará dichos hermosos. Es decir, aquí está hablando de los poetas. Esta sierva es un animal muy creativo, porque se da vuelta en 1 metro cuadrado, salta distancias increíbles, como los creadores, como los artistas, que crean cosas de lo más increíble. Y aquí están los músicos, los poetas, los pintores, los arquitectos, los escultores, todos aquellos que hacen obras de arte. Neftalí los representa. Y el gran representante de esta virtud de arte está en Primera Reyes, capítulo 7. Porque si hay artistas que son extraordinarios, hay 3: Bezaleel, Aholiab en tiempo de Moisés, y este en tiempos de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13. Y dice: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de arte. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra.
El gran artista, escultor, arquitecto de Salomón fue de la tribu de Neftalí, fue Hiram. Luego vamos a la tribu de José, capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Qué bendición más extraordinaria. Aquí esto es una bendición para la nobleza de un hombre que soportó la adversidad, la amargura y permaneció fiel en todas circunstancias. Y por esta razón, él recibe doble bendición y sus dos hijos pasan a ser parte de las 12 tribus de Israel. Cuando son convocados en distintos tiempos, aparecen Efraín y Manasés como grandes representantes de la tribu de José, de tal manera que cuando se divide el reino, Israel se divide en dos reinos, el que lidera el reino del norte es Efraín, y el que lidera el reino del sur es Judá. Efraín entonces llega a la misma altura que Judá, y esa fue la bendición que que Jacob le da a José por ser José un estadista, ser una persona que puede gobernar con sabiduría y que puede liderar religiosamente a toda su descendencia. Terminamos con Benjamín. Génesis 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Aquí hay una descripción de una persona con alta capacidad de lucha y de disponerse a enfrentar los enemigos. Y en Primera Crónicas 12 están descritos también una participación de los benjaminitas con un detalle muy destacado, muy original. En Primera Crónicas 12, versículo 1 y 2 dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y Saúl era de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Eran armados de arcos y usaban ambas manos, eran muy diestros, eran valientes y diestros, con honda y con saetas con arco. Eran valientes. Aquí hay una persona con mucha valentía y con mucha habilidad para enfrentar la enemistad. Por lo tanto, en esta revisión sucinta, con apoyo de nuestra capacidad de reflexionar, hemos ido descubriendo algunos rasgos de estas personas. Rasgos de personalidad de las 12 tribus. Rubén, un impetuoso. Simeón y Leví, celosos, con riesgo de descontrol. Judá, un líder, un león con cetro real. Zabulón eran comerciantes sin doblez de corazón. Isaacar, trabajadores, sabios. Dan, una víbora traidora. Gad, un audaz luchador. Aser, un servidor y obrero. Neftalí, artista creativo. José, un estadista productivo con generosidad doble. Benjamín, un valiente, perseverante, certero. Entonces, tenemos que ir avanzando diciendo que
En nuestra comunión, unidos por la fe, nosotros tenemos que aceptarnos que estamos en una diversidad cultural. Aceptamos a Jesús como Redentor, somos parte de un solo cuerpo, somos parte del sacerdocio todos los creyentes, tratando de vivir en armonía, en diversidad de caracteres, diversidad de dones y ministerios, y que vamos a entrar por 12 puertas distintas. Por lo tanto, por las puertas de la ciudad celestial entraremos personas distintas, de temperamentos diferentes, que desarrollamos ministerios diversos, pero todos felices de la redención provista por el mismo Dios y Redentor en armonía, como fruto de la limpieza de nuestro corazón de prejuicios, de rechazo o de exclusión del otro. Las diferencias de temperamento y personalidad no pueden ser motivo de separación o privilegio, sino de complementación al servicio del Señor. Por eso concluyo diciendo que me estoy preparando para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, acompañado de 11 personalidades diferentes a mí, que ministran una multiplicidad de dones que el Señor ha repartido a sus hijos. Voy contento al cielo, feliz con mis hermanos distintos, del todo queridos. Los hay valientes, generosos, artistas, solidarios, trabajadores, luchadores, defensores de la justicia, celosos de la verdad, campesinos, líderes, gobernantes. A todos ellos gratitud y reconocimiento. Esta comunidad tan diversa es la que hace posible la terminación de la obra de predicación del Evangelio hasta el retorno de Jesús, nuestro Salvador. Deseo que el Señor les bendiga para que podamos nosotros seguir conviviendo como peregrinos, que nos apreciamos y nos queremos, porque cada uno tiene dones y tiene un temperamento que debe ser complementario al del otro. Que Dios les bendiga. Qué hermoso mensaje, doctor. De verdad, no nos cabe duda que nos habló hoy el Espíritu. El Espíritu Santo está obrando maravillosamente porque yo siento en eso un despertar. Noto muchísimo como que esa aceptación, ese respeto de que de verdad somos diferentes. Quizás a nosotros como venezolanos nos llega más este mensaje porque yo vengo de una iglesia donde como que nos enjuiciaban, nos criticaban, éramos como todos como tan cuadrados, muchas cosas que eran importantes. Yo ahora que he salido de mi país me doy cuenta que no son tan importantes y tantas veces traen separación de la congregación en vez de estar unidos en un solo sentir que dice usted la predicación del Evangelio. Estamos viviendo momentos difíciles y por eso es que el Señor ha permitido que vivamos estos momentos, estos tiempos, para que nos unamos y nos amemos a pesar de nuestras diferencias, porque juntos vamos a ir al cielo. Muchas gracias, Amén, doctor. Hermoso mensaje. Tenía mucho que decir, pero de verdad que el Señor lo guió. Así gracias, que hermano. muchas gracias. Gracias a Dios porque dejó su santa palabra para guiarnos. Así es. Gracias, doctor, por haber Amén. compartido con nosotros de su conocimiento extenso que tiene. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga guiando y dándole sabiduría y sobre todo esos dones. Estoy segura que Dios lo dotó. Ahora quiero pedirle, doctor, que a ver si nos puede dirigir en oración para finalizar. Muy bien. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque estamos viviendo en estos tiempos, viendo cómo se cumplen las profecías y sabemos que tú vienes pronto, Señor, y te damos gracias porque esta vida que llevamos llega a ser significativa a tu lado, porque tú nos aceptas viniendo desde estas tierras, con estas culturas, tú nos convocas junto a los demás, Señor, para peregrinar juntos hacia el reino de los cielos. Capacítanos, Señor, para vivir como hermanos, ayudarnos unos a otros
y aprender también a reconocer las virtudes y habilidades de los demás, porque somos complementarios en los dones que tú repartiste a tus hijos. Prepáranos, Señor, para seguir siendo fieles hasta el fin. Te lo rogamos sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, doctor. A todos los hermanos queremos invitarlos a que se puedan conectar con nosotros el próximo sábado para seguir estudiando de la palabra de Dios. Pueden también encender sus micrófonos si quieren decirle algunas palabras al doctor o si se quieren despedir, pueden hacerlo. Hoy, gracias, Señor. Gracias al doctor también. Qué maravilla. Lo encontré maravilloso aprender. Yo, de los años que he caminado, he escuchado algo tan lindo de las tribus. Me gustó y quiero volver a escucharlo. Gracias por traerlo. Gracias. Bendiciones. Gracias, doctor, por el tema, por su siempre disposición para entregar la palabra de Dios donde sea necesario. Sí, cada vez que le hacemos la invitación, nunca la rechaza, porque entiendo de que se siente un instrumento de Dios, lo es sin duda, y gracias también por su disposición para siempre predicar la palabra. Muy bien, pues. Gracias. Escojan la tribu a la cual quieren pertenecer, pues, o ya están representados ya por alguna. Sí, ya lo elegimos. Recordar, hermano, que estamos a las 6 de la mañana como distrito reuniéndonos, así que también los invitamos a esa actividad que han estado muy, muy hermosas, las matutinas. Ya damos por finalizada nuestra reunión. Gracias por haberse conectado. Feliz sábado. ¡Feliz sábado! Chao, chao. Muy amable, gracias. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Chao, chao. Son 3 años para que se prepare.